Historia de la taxonomía. Pero, ¿qué es la taxonomía? La taxonomía agrupa a los organismos según sus características y relaciones. Se basa en diferentes criterios y da origen a grupos similares. La taxonomía de Aristóteles es una clasificación biológica desarrollada por el filósofo griego Aristóteles en el siglo IV a.C. Su enfoque se basaba en la observación y la descripción de las características de los organismos vivos y clasificaba a los seres vivos en función de sus similitudes y diferencias. Aristóteles dividió los organismos en dos grandes grupos principales, los animales y las plantas. A su vez, subdividió cada grupo en categorías más específicas. En el caso de los animales, los clasificó en tres categorías principales: animales con sangre, animales sin sangre y animales con vida mixta. Dentro de los animales con sangre, Aristóteles identificó dos subcategorías: animales vivíparos y animales ovíparos. También describió características específicas de diferentes tipos de animales como los vertebrados e invertebrados. Así mismo con las plantas, que clasificó en árboles, arbustos y hierbas según su tamaño y estructura. En el siglo XVIII, el sueco Carl von Linné clasificó a los seres vivos en categorías taxonómicas más específicas, que van desde lo más general a lo más específico, partiendo desde el reino, filum, clase, orden, familia, género y lo más propio, la especie. Clasificó dos reinos, el reino Animalia y el reino Plantae. También designó un nombre específico único para evitar una confusión, al cual le llamaremos nomenclatura binomial o nombre científico, y este está compuesto por el género y la especie, como por ejemplo el Agenorincus australis y el Agenorincus crucígero. Como vemos, ambos pertenecen a un mismo género, pero son dos especies distintas, a los cuales al momento de escribir deberemos colocar siempre primero el género, con la inicial en mayúscula, y la especie con todo en minúscula. Herbert Faulkner Copeland fue un biólogo estadounidense que contribuyó en la historia de la taxonomía, proponiendo en 1938 y más detalladamente en 1956 un nuevo reino, el reino Monera. Fue gracias a un estudio realizado por Edward Chatton, biólogo francés, quien demostró que hay diferencias importantes en la organización estructural de las células. Descubrió en 1925, más tarde publicado en su tratado Títulos y Trabajos Científicos en 1938, que existen diferencias entre las células de los organismos. Unos poseen núcleos y organelos, llamadas células eucariontes, como plantas y metazos, mientras que otros carecen de ellos, células procariontes, las bacterias y sinocíferas. Es así que de esta manera, Herbert Copeland en 1956 separa los protistas nucleados de las bacterias anucleadas en el sistema de cuatro reinos siguientes: Plantae, Animalia, Protocista y Monera. En 1969, el ecólogo y botánico estadounidense Robert Whittaker propuso una nueva clasificación taxonómica. Hasta el siglo XIX, el modelo taxonómico de Aristóteles era considerado inalterable. Sin embargo, los científicos fueron descubriendo a través del avance de sus investigaciones que los organismos unicelulares y los hongos no encajaban en los estándares del reino animal y de las plantas. En la segunda mitad del siglo XIX, se estableció el reino protista por el naturalista Ernest Haeckel para agrupar a los organismos unicelulares. Pero todavía había un problema, pues a pesar de que se sabía que los hongos obtienen sus alimentos por absorción en vez de fotosíntesis, se seguían clasificando dentro del reino de las plantas. Es así que Whittaker se puso manos a la obra y logró clasificar a las especies en una sola teoría, dividiéndolas en distintos subgrupos. Para clasificarlos y diferenciarlos, Whittaker tomó como principales elementos sus características celulares de las especies, su nutrición, sus tejidos y sus habilidades de movimiento. Es así que, si un organismo unicelular era procariota, entraba en el reino Monera. Si este organismo microscópico era eucariota, pertenecía al reino protista. Los hongos, que podrían ser unicelulares o multicelulares, iban al reino fungi. Y por último, los animales y plantas, que son organismos multicelulares con células eucariotas, fueron clasificados en el reino Animalia y Plantae respectivamente. Taxonomía de Bose. La idea taxonómica de Bose se basa en la comparación de las secuencias de ARN ribosomal. En 1977, Bose descubrió un nuevo dominio llamado Archaea, utilizando análisis filogenéticos. Este sistema de tres dominios reemplaza el sistema anterior de dos imperios, que incluía los grupos eucariota y procariota. El descubrimiento de un nuevo grupo de bacterias metanógenas, alejadas de las demás bacterias en las pruebas de ARN-R16S, llevó a la conclusión de que la mayor divergencia entre organismos procariotas se encuentra entre los metanógenos, es decir, las arqueas, y las demás bacterias. En resumen, la idea taxonómica de Wood se basa en la comparación de secuencias de ARN para clasificar a los organismos vivos en tres dominios. Este enfoque ha proporcionado una nueva comprensión de la diversidad y evolución de los seres vivos,
reemplazando el sistema anterior de clasificación. La taxonomía moderna es el enfoque actualizado y más complejo utilizado para clasificar y organizar los seres vivos en grupos o categorías. Ha evolucionado significativamente desde los días de Aristóteles y se basa en una amplia variedad de evidencia científica, incluyendo la genética, la morfología, la fisiología y la filogenia. En la taxonomía moderna se utiliza un sistema jerárquico que organiza a los organismos en diferentes niveles, desde los más amplios hasta los más específicos. Los niveles taxonómicos más comunes son el dominio, el reino, el filo o división, clase, orden, familia, género y especie. Es importante destacar que la taxonomía moderna también reconoce niveles intermedios como subfilo, infraorden, subfamilia, etc., para proporcionar una clasificación más detallada según sea necesario. La taxonomía moderna no solo se basa en la apariencia externa de los organismos, sino también en la información genética y molecular para determinar las relaciones evolutivas entre ellos. Esto ha llevado el desarrollo de la sistemática filogenética, que utiliza información genética y filogenia para clasificar a los organismos de acuerdo con su historia evolutiva.